Bueno, hoy vemos Isaías 24, el estudio de Isaías 24, que tiene 23 versículos. Isaías 24 marca un cambio importante dentro de lo que estamos viendo del libro de Isaías. Hasta ahora el juicio había sido dirigido a naciones como Babilonia, Egipto, Tiro, Moab, Jerusalén. Ahora el foco se amplía. No es una ciudad, no es un imperio, es la tierra completa. Entonces el lenguaje se vuelve más universal, más cósmico, más radical. No estamos ante una crisis regional, estamos ante un desmantelamiento global. ¿Ven? Completo. Entonces este capítulo revela algo que a menudo se quiere evitar. Cuando el pecado no es corregido, el juicio no se limita a estructuras aisladas, afecta todo el sistema. Entonces, Isaías 24 es la sacudida del mundo entero. Algo que, bueno, hasta ahora no lo hemos visto. Pueden sacudirse regiones, pueden sacudirse pueblos, puede haber sacudidas en algunos sitios, puede haber sacudidas personales entre nosotros, pero no vemos esta sacudida global. Yo, después de haber estudiado Apocalipsis, claramente veo aquí el juicio en la segunda venida de Cristo, cuando viene a juzgar la tierra, que además ya en Mateo lo adelanta Jesús, el sol se oscurece, la luna, ¿verdad? Toma, y estos datos también están aquí en Isaías. Es probable que Isaías no tuviera un conocimiento claro de dónde estaba hablando, porque estaba totalmente, aunque él era usado por el Espíritu Santo para traer la revelación, él estaba vedada a la revelación hasta que no vino Cristo. Ahora en Cristo, pues viendo estos textos, a mí personalmente me suena a el momento en el que Cristo viene a juzgar la tierra globalmente. ¿Ver? Aunque sabemos que todo el mundo lo verá, pero que va a ser en Israel, en Jerusalén, donde aparezca y bueno, ya veremos. Todo eso está por venir y por ver y, y podemos disfrutar de ello. Disfrutar en el sentido de que la iglesia venimos con él, vemos, o sea, estamos con... No es un disfrute, ¿no? Ver cómo Dios destruye todo el pecado, todo limpio. En realidad, Él está dando la oportunidad y esto va a ocurrir. Igual que ocurrió que vino Cristo para morir, esto va a ocurrir. Las personas que no lleguen a estar en Cristo van a tener un juicio, van a tener que pagar ellos por el pecado. Amén. Entonces vamos a leer los tres primeros versículos del capítulo 24 de Isaías. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo como a la criada, a su ama como al que compra, al que vende como al que presta, al que toma prestado como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Lo podemos tomar de dos formas, ¿no? Literal, esto va a pasar, o bueno, de alguna forma está hablando otra cosa, no sé qué otra cosa, pero literalmente, ¿verdad? Está hablando de un juicio eh, a la tierra, a la tierra. Qué es lo que somos? En realidad somos polvo, somos tierra. Eh, Parece que habla de tierra, como lo que conocemos como tierra, bueno, yo digo tierra plana, pero en realidad el juicio no es sobre la tierra, la tierra está en aflicción, está en sometimiento, está por causa nuestra, es decir, el juicio viene al humano, a la tierra, al humano. Entonces el Señor dice aquí en el texto que vacía la tierra y la trastorna.
No hay diferencia entre sacerdote y pueblo, amo, siervo, comprador y vendedor, porque todos son tierra. Dice, aquí desaparecen las jerarquías, ya no vale nada porque tengas o no tengas, que seas rico, que seas pobre, nada, no vale nada. El juicio no respeta estatus social. Todos somos iguales en ese aspecto. Entonces, este bloque es clave. Cuando Dios sacude, no hay privilegio que proteja. ¿Ven? No porque sea católico, no porque crea en Cristo, no, cuando Dios sacude, no hay privilegio. Sí sabemos que el único privilegio que tenemos es que los que estamos en Cristo, Cristo fue sacudido para que nosotros nos podamos librar ahora. Es decir, ya se pagó, ahora disfrutamos de la resurrección, de la vida después de la paga. Entonces la tierra es desolada porque el decreto ha salido del Señor, dice Isaías. Cristo anunció un día en que todos comparecerían sin distinción. Las categorías humanas no sostienen cuando la autoridad divina se manifiesta. ¿Amén? No nos va a librar o no les va a librar los cargos, ni el liderazgo, ni nada por el estilo. 4:6, 24, 4:6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Aquí vemos los motivos del juicio. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Es curioso de que Isaías, o por lo menos en la traducción que estamos viendo, lo está diciendo no en futuro, lo está diciendo como un hecho ya hecho, ¿no? Como un hecho ya que ha pasado. Entonces la tierra se marchita porque sus habitantes traspasaron las leyes, falsearon el decreto, quebrantaron el pacto eterno. ¿No? Entonces aquí se revela la causa. No es una crisis económica, ni militar, ni climática, como algunos quieren decir ahora. Es ruptura moral. Es decir, si Cristo no me ha redimido, mi moralidad no me salva. Imposible, porque mi moralidad está fuera completamente del pacto eterno. El orden divino establecido dice, perdón, el pacto eterno no es solo un acuerdo ritual, es orden divino establecido para la vida. Cuando Dios da la ley, en realidad lo que está mostrando es su carácter. En alguna parte pone, no me acuerdo del versículo, dice, Dios es amor porque cumple la ley. Es decir, el cumplimiento de la ley da la seguridad de la naturaleza de Dios. Cuando Él da la ley, la da de una forma como pacto. No la exige. No dice, mira, te voy a dar la ley y la tienes que cumplir. No, Él la pone como un pacto. Dice, mira, si tú cumples la ley, vas a tener bendición. Si no la cumples, lo siento, te va a pasar esto que está diciendo aquí. No es una imposición, es un pacto en donde dos partes tienen que ponerse de acuerdo. Si tú haces un pacto es porque estás de acuerdo con lo que está estipulando Dios. Si cumple la ley tienes este beneficio. Si no la cumples, tienes esta maldición. Entonces, el hombre, claro, tú puedes decir, joder, fueron ellos, no fui yo. Pero en realidad si hubieras estado allí también tú hubieras hecho lo mismo, porque esta es la naturaleza del hombre. Ellos dijeron, ¡wow! Es decir,
Claro, depende de mí. Si depende de mí, voy a salvarme. Y dijeron, sí. Dios sabía, no es una cosa de que Dios dijera, a ver si lo cumplen, vamos a ver si es verdad que lo cumplen. Dios sabía. En realidad, Dios estaba haciendo esto, yo siempre digo, es el pacto, es la trampa santa. Nos mete la trampa santa, sabe que no lo vamos a poder cumplir, pero en realidad es la única forma de qué? De llevarnos al punto de condenación. ¿Para qué? Para entender que nosotros no podemos y que necesitamos de un Salvador. ¿Ven? Entonces, este pacto que es el carácter de Dios y que lo es Dios en sí, el hombre no lo puede cumplir por su propia cuenta. Ah, entonces todos pasamos juicio. No, los que estamos en Cristo, que hemos sido comprados por Cristo, y para comprarnos Cristo tenemos que estar en la posición de darnos cuenta de que nosotros no podemos alcanzarnos, tenemos que llegar a esa ruptura, a esa muerte del sí mismo. ¿No? Entonces, y que no es algo que nosotros podamos hacer, es algo que la palabra produce y nos va haciendo hasta llegar el momento en el que Él, ¡pum!, ya está horneado. Entonces, Dios, el Espíritu Santo nos hornea con la palabra, Dios nos saca del horno y nos lleva a Cristo. Y Cristo no nos echa fuera, porque Cristo toma todo lo que Dios le da. ¿Ven? Entonces, el problema es este. El problema es que ninguno puede cumplir el pacto eterno, pero los que están en Cristo lo han cumplido porque Cristo ha pagado. Los que no están en Cristo es porque de alguna forma todavía siguen pensando de que ellos pueden pagarlo o no hacen caso a esto, son incrédulos. Y sobre estos viene el juicio. Cuando se quiebra el fundamento espiritual, la creación misma sufre. Cristo vino precisamente porque el pacto había sido violado. Él no vino a ignorar la transgresión, sino a cumplir lo que el hombre había quebrantado. ¿Amén? Vemos ahora los versículos del 24, del 7 al 12. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Sigue hablando en como algo que ha pasado. Y nosotros claramente sabemos que esto todavía no ha pasado. Amén. Entonces, este bloque muestra que dice, bueno, el vino se acabó, el gozo se extingue, la ciudad queda desierta, el ruido festivo se transforma en vacío. ¿No? Mientras comían, bebían, se casaban, el diluvio vino. Mientras comían, bebían y se casaban, Cristo vendrá. Entonces, este bloque muestra que el juicio no solo afecta a estructuras políticas, sino a la cultura cotidiana. La diversión no puede sostenerse cuando el fundamento se rompe. La diversión en el mundo, en la actualidad, es un entretenimiento del mundo y del sistema maligno para evitar entender que viene juicio y que es inevitable. Por eso, cuando viene, les encuentra bebiendo y les encuentra cantando y les encuentran entretenidos sin darse cuenta, ¿verdad?, realmente de su situación. Creen que por lo que ellos hacen, lo que ellos creen, lo que ellos tienen, pueden librarse de este juicio.
creen o no creen que va a venir el juicio. Esa es otra de las cosas que también hay personas que dicen, no, no hay juicio. Entonces, Cristo habló de días en que la normalidad seguiría hasta que el juicio llegara inesperadamente. Isaías muestra este momento en el que la fiesta termina abruptamente. De la noche a la mañana, el ladrón, como el ladrón entra en casa de la noche a la mañana, ¡pah! Todo esto será ruina. Aunque van a tener 7 años de avisos, bastante gordos. Isaías 24, según Daniel y según Apocalipsis. Ponemos entre comillas 7 años, no sabemos si son realmente físicos o no, pero hay ese tiempo. Isaías 24, 13, 16. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Bueno, cuando está la sacudida, lo estamos viendo en todos los juicios, ¿verdad? Cuando viene la sacudida, dice que es como cuando se sacude la vid o cuando los sarmientos. Se escuchan clamores, ¿ok? El juicio, aunque viene porque realmente tiene que venir juicio porque esta es la justicia de Dios, el juicio hace también, en algunos, una transformación. En otros no, en otros maldicen y mueren maldiciendo. Yo no lo he visto. Yo la verdad que las personas que he visto morir no han muerto maldiciendo, pero sí he escuchado personas que han dicho, uy, murió maldiciendo. Era, ¡buah! Esa boca lo que decía, cuando de repente inspiró y murió. Yo te digo que las personas que he visto morir, mi padre, no maldecían, ¿verdad? Es decir, hay un momento en el que es lo que hablábamos de la plaza, esos que están a última hora en la plaza, que ya se acaba la jornada, ya, ahí van a recibir el mismo denario que los que han estado trabajando durante tiempo ya en Cristo. Entonces, en medio de la devastación aparece un pequeño grupo, siempre es pequeño, muchos son los que se condenan, pocos los que se salvan. Un pequeño grupo que glorifica al Señor desde los confines de la tierra. Algunos ven que estos que glorifican a Dios son la iglesia, son el remanente que Dios ha guardado. Algunos ven eso, yo la verdad es que veo lo otro, porque la iglesia viene con Cristo en el juicio, según Apocalipsis. Viene tras el caballo, ha sido arrebatada y viene. Entonces, dice que algunos, puede ser que yo creo que todos los que es que en ese momento, porque no todos van a morir en la segunda venida de Cristo. En el Armagedón van a morir todos los que en ese momento, pero va a haber otros que no. Y eso no significa que esos que no mueren ya estén en Cristo. No, están clamando de alguna forma, se dan cuenta y porque aún así ellos van a tener hijos en el milenio y esos hijos puede ser que se pierdan porque va a ser soltado Satanás y va a confundir a un montón. Con lo cual, entonces, de todas formas, en este juicio, otra vez volvemos a ir de que hay un pequeño grupo que se da cuenta
y no se pone en contra del que viene, sino que se rinde ante él y clama. Entonces dice, es una imagen poderosa, cuando casi todo se derrumba, aún hay voces que reconocen la justicia de Dios. ¿Qué estaban haciendo en la tierra estos? Que no estaban en el cielo ya. Bueno, es parte del juicio. Amén. Dice, el remanente no es la mayoría, es el testimonio. Esto es una interpretación. También lo mío es una interpretación, hay que dejarlo ahí entre comillas, porque no está claro que sea lo que yo digo o lo que está diciendo el texto. Cristo prometió que su iglesia, ¿ves? Aquí está hablando de que este grupo es la iglesia, cuando realmente la iglesia, por lo que creemos, lo que hemos visto, pues ya viene con él, no tiene nada que ver con los que están en ese momento en juicio. Veamos Isaías 24, 17, 20. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantado del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra y como un ebrio, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. ¿Amén? Entonces el lenguaje se intensifica, terror, hoyo, lazo, la tierra tambalea como un ebrio. Dice aquí el texto alcanza dimensiones casi apocalípticas. Yo diría, ya ha pasado el apocalipsis. Aquí ya se acabó el apocalipsis, aquí ya es el final del apocalipsis. No es simple inestabilidad, es colapso estructural. La transgresión pesa sobre la tierra y es vencida en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber una batalla de que, no, en un abrir y cerrar de ojos. La tierra, ¿verdad? En Armagedón se preparará y en un abrir y cerrar de ojos, ¡bum! Todo juicio caerá sobre ellos. Dice, este bloque muestra que el pecado no es ligero, tiene peso y este peso termina produciendo derrumbe. Cristo cargó ese peso en la cruz. Lo que aquí se describe como colapso universal, él lo asumió personalmente para que hubiera redención. Amén. Esa es lo que nos libra a todos los que estamos en él. Su sacrificio, ese es el Evangelio. El Evangelio siempre viene con juicio porque necesitamos reconocer quién somos para que Él pueda, de alguna forma, rescatarnos. Y nos rescata a través de lo que Él hizo en la cruz. Es el Evangelio. Dice, acontecerá 21 y 22. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Esto es muy interesante. Y los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados desde muchos días. Cuando habla ejército de los cielos, está hablando de seres espirituales, ángeles. Evidentemente, los que van a ser castigados son demonios. Claro, nosotros cuando hablamos de demonios parece como que es algo distinto, que el ángel se ha convertido en un bicho raro y que ahora es un demonio, ¿no? Pero en realidad no es así. Dios creó un ser, el ángel, y este ángel decide por su propia voluntad, porque Dios lo que crea le da voluntad, por su propia voluntad
irse al lado contrario. En Apocalipsis se ve que en los últimos momentos son echados del cielo. Es decir, de alguna forma, estos seres, el cielo no lo tenemos que ver como lo que vemos arriba. El cielo lo tenemos que ver como la esfera espiritual. Están en una esfera espiritual en la que nosotros tenemos poco conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el lugar físico. No estamos en un lugar físico. Pero convivimos. El cielo no es que esté arriba. El cielo está a nuestra altura también. Es un mundo espiritual. Entonces aquí está diciendo que castigará al ejército de los cielos en lo alto. Y parece como que está hablando del cielo alto, pero en realidad está hablando de ese aspecto espiritual, de ese mundo creado espiritual. Cuando Dios crea los cielos, en Apocalipsis, crea a los ángeles. Los ángeles son creados antes que el hombre. ¿Ven? Entonces, crea, y hay unos ciertos ejércitos que van a ser castigados y que sabemos que en el día del juicio, cuando viene Cristo, los encierra. Van al Hades, que luego vuelven a salir y que luego los vuelve a encerrar en el lago de fuego y azufre, inaugurado por Satanás, todos los secuaces y todos los que han seguido. Entonces, por eso está diciendo que castigará al ejército de los cielos en lo alto. Como que en la actualidad están con libertad. Tienen juicio, ya lo tienen todo listo, pero todavía no están castigados. Y voy a tener que abrir porque están llamando, nos han llevado llave. Y ahora continuamos. Espera, voy a pausar esto para que no me... la grabación. Vale, entonces, este versículo amplía la perspectiva. El problema no es solo visible. Perdón, sí. El juicio es integral. Cristo, en su obra, no solo enfrentó pecado humano, sino que despojó principados y potestades. Isaías anticipa esta confrontación más amplia. Están derrotados, pero todavía siguen en lugares celestiales haciendo el servicio que Dios está, porque ellos no hacen lo que quieren, ¿eh? Hacen lo que Dios le permite para un propósito. Esto es muy interesante, porque todos estamos, ay, los demonios y tal, como si ellos fuesen malos y pudieran hacer lo que les dé la gana. No, no. Lo que hacen es permitido por Dios con un propósito y ese propósito es para bien, bueno, agradable y perfecto. ¿Ven? Claro que lo que hacen no está ordenado por Dios, lo hacen por su propia naturaleza, pero Dios lo usa para su propósito, que siempre es bueno, agradable y perfecto. Vamos al último versículo, que es muy interesante. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. El capítulo termina con una imagen de gloria. El Señor reina en Sión y delante de sus ancianos hay gloria. Después de la sacudida universal, lo único firme que queda es el trono de Dios y su reino, que establece un nuevo capítulo. 100.000 años y luego ya nuevo cielo y nueva tierra. La luna se avergüenza, el sol se confunde, la gloria humana y la luz natural pierden protagonismo ante la majestad divina. ¿Ven? Aquí está el contraste final. El mundo se tambalea, pero el reino permanece. No sé si en las otras partes del mundo ha pasado también, pero aquí en España ayer hubo un eclipse como que no había habido, dice, de hace 100 y pico años. Pasa cada X tiempo y tal. No es total donde nosotros, pero hubo partes en España, en Galicia, que sí fue total. Cuando pasa esto, todos los
tierraplanistas, que no me gusta llamarlos tierraplanistas porque esto es un nombre que les ha puesto a los que están en contra del sistema globalista. Ellos no afirman que la Tierra es plana, afirman que la teoría que están diciendo de que es redonda, o si es más grande de lo que están diciendo, porque no es, hay cosas que no son. Ahora, cuando la gente, estuve viendo un programa de un argentino que es un genio para esto y tiene mucha labia, y va a los programas, le invitan, Lambucci se llama, bueno. Claro, los del programa se reían, digo, vamos a ver, entonces todo el mundo se ha puesto de acuerdo para mentir, ¿no? Decía, ¿no? Además, si tú dices que es la iglesia, porque es la iglesia la que hizo a creer la tierra esférica, redonda. Si tú dices que, ¿qué motivo tendría la iglesia para decirnos esto y tal? O sea, estaban ahí. Y él decía esto, dice, toda la teoría de la tierra esférica, como global y tal, es para culto al sol. Culto al sol. El sol está en el medio y la tierra depende, dando vueltas del sol. El sol es una parte que la Tierra sin el sol no puede hacer absolutamente nada y esta Tierra con este sol va vagando por el universo y dice, a la larga nos hace tan pequeños este sistema que no puedes entender, ¿no? Claro, hay la teoría de que luego hay muchas tierras por ahí, muchos planetas, muchos seres y ya no eres único, con lo cual todo lo que dice la Biblia y la palabra se desmantela. Culto al sol. La mayoría de los que en aquella época y con las herramientas que tenían para calcular el tamaño de la Tierra y todo esto, que ahora se dan cuenta que todas esas medidas y todo lo que habían hecho ahora fallan porque lo hacían por sombra y tal, eran jesuitas, jesuitas, de la orden de los jesuitas. Claro, dicen, no, pero Galileo fue quemado por decir que la Tierra era redonda. Eso fue un entretenimiento. Porque realmente, si te pones a mirar la historia, no fue quemado por eso. Fue quemado porque era rebeldillo. Igual estaba diciendo que no. Era que decía, te están engañando y tal, y se lo quitaron del medio. ¿También? Bueno, son teorías, no vamos a traer eso. Pero vemos aquí cómo la luna se avergüenza, el sol se confunde. ¿Para qué? ¿Por qué? Dice, cuando Jehová es Dios, no es el sol. No tenemos culto al sol. ¿Eh? Entonces, Cristo es el rey que reina cuando todo lo demás cae. Su trono no depende de estabilidad terrenal. ¿Amén? Isaías 24 no es un capítulo cómodo, es la sacudida global. La tierra se vacía porque el pacto fue quebrantado, la alegría se convierte en silencio, la estructura se tambalea, pero en medio de la devastación hay un remanente que va a clamar a Dios, ¿verdad? Y va a alcanzar el reino. El mensaje es claro. Todo sistema construido sin fundamento eterno es vulnerable. Es vulnerable. Por mucho que la gente, claro, la gente cree que esto no es cierto. Yo le di tantas gracias a Dios que me ha mostrado que esto es así cierto. Y no es porque yo sea más sabio, más listo, más inteligente, ni haya estudiado más. No, yo no sé. Es la revelación de Dios. Yo le decía hoy al bisnieto de Unamuno, dice, mira, porque decía que cuando llevaron al destierro a Unamuno, porque Unamuno era un poco político en aquella época y tal, eh, cuando le desterraron, le llevaron al destierro, él llevó dos libros. Se llevó dos libros al destierro. Uno era El Quijote, la mayoría de sus obras de Unamuno trata sobre un estudio
de lo que es el Quijote, hasta tal punto que dice que Cervantes no sabía realmente lo que estaba escribiendo y que mm, lo pone como que la Biblia de Cervantes, la Biblia del Quijote. Y el otro libro que se lleva es un Nuevo Testamento en hebreo. Él sabe muchos idiomas y se lleva el Nuevo Testamento en hebreo. Amén. Yo le decía, ¿sabes una cosa? Se pudo llevar la Biblia entera o el Nuevo Testamento, pero viendo no ven, porque este hombre no es creyente, el que ha dado la charla. Viendo no ven, oyendo no oyen. ¿Qué es? Que tú lees y no entiendes. Tú lees y entiendes lo que te da la gana, porque para entenderlo necesitas la revelación. Claro, pero a uno que no tiene eso, ¿cómo se lo haces ver si es ciego? Oye, mira un pájaro volando, no veo nada. ¿Cómo es? ¿Tiene alas? ¿Es de colores? Ah, ¿cómo se lo imagina? Si no lo ve. ¿Mm? Entonces, bueno, la misericordia de Dios para los que vemos. Amén. Vosotros habéis sido elegidos, y no porque seamos especiales, sino porque hemos llegado a la plaza para entender. Amén. Dice, Cristo es el cumplimiento del pacto que el hombre quebró. Cristo cargó el peso que hace tambalear la tierra. Cristo es el rey que reina cuando el sol y la luna se oscurecen. ¿Dónde está Cristo? Pues en todos estos lugares. Isaías 24 apunta hacia una verdad definitiva. El mundo puede estremecerse, pero el reino de Dios no es eso. No se puede estremecer. Es eterno. Entonces, la pregunta no es si habrá sacudida. La pregunta es si estamos anclados en el único trono que permanece. Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Estamos anclados en el único trono que permanece o estamos anclados en otro tono que va a caer? Amén. Bueno, hasta aquí Isaías 24, que personalmente no lo pone, pero personalmente me suena a segunda venida de Cristo total. Ahora vamos a ver qué opináis vosotros. Gracias a todos los que estáis en Somos la Luz Radio. Nos vemos mañana, 40 minutos antes, para seguir estudiando Isaías, siguiendo, exponiéndonos Isaías. Veremos Isaías 25. Bendiciones y que Dios os bendiga.